Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan? Sí, señor, ¿escuchamos bien? Bien, muy bien. Muchas gracias, hermanos, en esta noche. Gracias por estar con nosotros. Vamos a estar hoy una vez más hablando de algo, de un tema muy bonito, muy especial, que espero nos ayude a entender y a comprender la grandeza del Dios que tenemos. Hoy queremos hablar de nuestro todopoderoso Dios. El mensaje de hoy tiene que ver con nuestro todopoderoso Dios. Hace parte de una serie que vamos a estar hablando de nuestro todopoderoso Dios. Amén. Para eso vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en lo que vamos a hablar en el día de hoy. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Nos ponemos, Señor, primeramente a cuenta contigo, pedimos perdón por pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Pedimos que podamos tener, Señor, que no haya nada en nuestra mente que impida, Señor, que podamos hablar con claridad tu palabra o recibirla, Señor. Ayúdanos para que sea expresada con claridad y para que cada uno de nosotros pueda a través de lo que escucha, Señor, meditar, pensar y hacer los cambios que se necesitan. Gracias porque nos permite, Señor, una vez más poder, como pueblo tuyo, sentarnos a hablar de tus cosas y más importante, Señor, a poder, Señor, saber lo que tú piensas de tantas cosas que están a nuestro alrededor. Rogamos que tengas misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, nuestro todopoderoso Dios. Lo que hoy tenemos, lo que hoy es popular en muchos lugares, en la prensa, en la universidad, en muchos sitios, no es Dios. Tristemente, lo que hoy es popular, lo que hoy es fuerte, son los logros del hombre, el poder del hombre, la grandeza del hombre, la dignidad del hombre, lo lejos que ha llegado el hombre. Estamos en un mundo netamente humanista que busca cada día seguir exaltando al hombre y sacando de la ecuación a Dios. Y lo vemos ahora incluso dentro de los mismos púlpitos de las iglesias. Vemos una cantidad de humanismo donde se habla del hombre y de cómo el hombre puede progresar y el hombre puede llegar lejos, pero se ha olvidado lo más importante, Dios. Y triste porque eso es una cosa que ha venido de hace muchísimos años. Y cuando empezamos a sacar a Dios de todas las cosas, como ocurrió hace casi más de 100 años, cuando Darwin expuso su teoría de la evolución, pues sí saben que él sacó a Dios de la ecuación. Y hubo teólogos que lo aceptaron. La sacó de la creación, sacó a Dios de la creación, una cosa impresionante, terrible. Y hasta ahí hemos llegado entonces hoy a ver con tristeza que aún desde la teología cristiana, entre comillas, hoy se excluye a Dios en muchas cosas. Y eso es porque la mente de este siglo ve a Dios como algo distante, lejano, como algo impersonal, de algo que sigue allí una y otra vez. Y wow, y se estamos olvidando de algo esencial. Y vuelvo y repito, que las personas del mundo lo olviden, pues normal, están en el mundo y no pueden entenderlo, pero que un creyente no lo tenga claro es algo que lo va a debilitar y lo va a acabar. Entonces, cuando hablamos de que Dios es un Dios todopoderoso, estamos hablando de algo que se llama la omnipotencia de Dios. Y la omnipotencia de Dios es la soberanía absoluta de Dios. La omnipotencia de Dios es la soberanía absoluta de Dios. Y eso tiene unas connotaciones muy interesantes. Es algo que usted debe no solo creer, debe hablar, debe demostrar cuando lo mira. Entonces recuerden, la omnipotencia de Dios es la soberanía absoluta en todas las cosas de Dios. Para que lo entendamos, por ejemplo, la omnipotencia de Dios, o sea, que Dios es Dios, básicamente es que afirmemos, como lo dice, que Dios es Dios. Es que Dios es Dios y es único. Y que Dios es algo más que algo, que un título vacío.
No, es que Dios, Dios, como algo ahí, pero algo en lo que no se cree, que no se capta el tamaño realmente de lo que es Dios, solamente como un dicho, como una afirmación, pero llena de un vacío que no llena y que no ayuda en absolutamente nada. Hoy la gente piensa que Dios está por allá arriba y es un espectador distante que no puede hacer nada con respecto a esta humanidad. Todos piensan que Dios está por allá y que no, bueno, Dios está allá, está muy ocupado en sus cosas, como piensan incluso algunas religiones, lo tienen como base de esa manera, y que no puede hacer nada con respecto al sufrimiento del hombre. Y vuelvo y repito, que que los seres comunes naturales lo crean, listo, pero que los creyentes piensen eso, wow. Creyente debe tener claro que el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y eso se llama la divinidad de Dios. La divinidad o la deidad de Dios es afirmar que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de señores en toda la esencia de las cosas. ¿Cree usted eso? ¿En verdad lo cree? Esa es la parte más importante. Ahora, algunos tienen historias de Dios en su cabeza. Lo que pasa es que Dios es alguien que ha tenido una guerra con el diablo y lo venció y listo, pero sí, allá, como una cosa ya adicional que hizo. Pero cuando estamos diciendo y hablando de la divinidad de Dios o de lo que Dios es todopoderoso, estamos aclarando, afirmando, Dios es Dios todopoderoso. Y lo más interesante, ¿y eso qué implica para su vida y qué implica para la mía? Pues significa que Dios está en el trono, o sea, es el que está mandando. No es un decir, Él está en lo alto, está por encima de todas las cosas. Eso es lo que implica. Dios está en el trono. Ese es el asunto. En el trono como un hecho, no como algo que se dice. En un trono que está alto por encima de todo, absolutamente todo. Y le pregunto, ¿cree usted eso? Es algo muy importante. Y le pregunto si cree usted que realmente es así. Pero lo más importante cuando estamos hablando de la divinidad de Dios y que aplica directamente a nuestras vidas y hablar de un Dios todopoderoso, es que el timón de mi vida está en sus manos y que lo está dirigiendo según su propia voluntad. Que el timón de mi vida está en sus manos y que lo está dirigiendo conforme a su propia voluntad. Es creer, alguien está manejando mi vida, alguien la está llevando, alguien la está dirigiendo. Y ojo, según su buena voluntad. Su buena voluntad, dice el texto. Ese es el punto. No de una manera caprichosa, porque no lo hace así, sino según su buena voluntad. Hoy escuchamos una cantidad de personas quejándose de muchas de las cosas que le pasan y sintiéndose como abandonados o que Dios no está en control, que Dios no tiene el control de las cosas, que Dios no está. ¿En serio? ¿Usted cree eso? ¿De cuándo piensa usted eso? Entonces no has conocido a Dios, al Dios de la Biblia por lo menos, porque en el Dios de la Biblia es bastante claro que Él tiene el control completo, total y absoluto de las cosas. No hay la menor duda de eso. Estamos absolutamente convencidos de que así es. Totalmente. También eso implica algo también muy interesante. Si Él tiene el control de mi vida, si Él tiene su propia voluntad en ejecución, entonces eso nos convierte a nosotros, lo convierte a Él en el alfarero y a nosotros en el barro. Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. ¿Entendemos eso? Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Si yo realmente creo que Dios es Dios, que Él es todopoderoso, que Él es grande, entonces yo solo soy barro en sus manos. Barro que Él moldea, barro que Él hace como Él quiere, cuando Él desea, como Él desea. ¿Y qué debo hacer yo ante eso?
someterme a su soberana voluntad. Y eso es complejo, y para muchos. Ah, Cuando yo quiero hablar del Señor Todopoderoso y Grande, al hacerlo, yo lo que estoy haciendo es dándole el lugar que Él merece. Estoy reconociendo que Él es el dueño de todas las cosas, el dueño, y empezando porque tiene que ser el dueño de mi vida. Y así ha sido desde el comienzo. Si usted lee la Biblia, ¿cómo comienza la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio, Dios. Así comienza. Dios. Él ha sido y siempre va a ser. Él es el todo. Él es en el principio, Dios. Génesis, capítulo 1, versículo 1. Y eso es increíble, ¿no? En el principio, Dios. ¡Wow! Y la Biblia comienza hablando de un Dios que ya está, que siempre ha estado y que entonces tiene unas acciones, unas actitudes con el hombre con base a lo que el hombre ha venido haciendo. Dios crea unas normas, unas reglas y nos las enseña. Uno no puede buscar el origen de todas las cosas en el hombre, tiene que buscarlo en Dios. Y cuando hacemos eso, entonces encontramos que, por ejemplo, Dios es santo. Y porque Dios es santo, su vida arde contra el pecado. Y así fue desde el principio. El Señor dijo, mire, yo soy santo. Yo estoy contra el pecado. Mi ira se enciende contra el pecado. Y también encontramos que Dios es justo y que sus juicios caen sobre los que se rebelan contra Él. Eso es otra cosa que podemos ver ahí en eso. Entonces vemos la santidad de Él, la justicia de Dios, vemos la fidelidad de Dios también. Todo comienza leyendo la Biblia, usted comienza a ver y empieza a conocer quién es Dios. Entonces, porque Dios es fiel, las solemnes amenazas de su palabra se cumplen. Cuando Dios es fiel, dice, mire, las amenazas, yo digo esto y así tal cual pasa. ¿Eso no demuestra que Él es soberano? Y eso es algo que a veces muchos no quieren admitir, muchos no quieren darse cuenta de que en verdad Dios tiene el control de esas cosas. Dios es soberano, señores. Y eso tiene otras implicaciones aparte de las que estoy nombrando. Pregunto, ¿qué problema puede vencer a Dios? Usted sabe la respuesta. Yo le pregunto, le vuelvo y le pregunto. ¿Hay un problema que pueda dominar a Dios? Y yo sé que usted tiene la respuesta. No. ¿Usted cree eso? ¿De verdad, en serio cree eso? Le pregunto, ¿hay algún enemigo que pueda derrotar a Dios? ¿Y cuál es su respuesta? Seguro, no, pastor, no hay ninguno que pueda derrotar a Dios. Pero contésteme esta pregunta. ¿Hay alguien que se pueda resistir a los propósitos de Dios? No. ¿Puedes tú vencer a Dios? Tú puedes llegar y decir, pues no lo voy a hacer y punto, y al final no lo hace. ¿Puedes tú hacer eso? ¿Puede existir eso? Les recuerdo un texto de la Biblia para que pues, lo tengamos claro. Está en el libro de Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 35. Solo para que tengamos en cuenta que dice ahí en Daniel 4:35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mm. Entonces, cuando uno habla que Dios es Dios y que es todopoderoso, uno está afirmando, le está dando para que entendamos el lugar que le corresponde al Señor.
Estamos diciendo, Él es el que merece la gloria, la honra, la alabanza. Él es el dueño de todas las cosas. Y es la base para que entendamos cómo funcionan las cosas. Dios es Dios. Y por eso lo que estamos hablando acá es hablando de ese Dios soberano, de ese Dios todopoderoso que hace conforme Él quiere. Es más, tenemos versículos por todos los lados que lo dicen así, como este de Romanos 11:36, para que lo miren ahí. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. De Él, por Él y para Él, son todas las cosas. Wow. Y eso es algo que a veces olvidamos. A veces nos chocamos con la vida que usted se choca, o nos chocamos con la vida que a veces usted dice, pero ¿por qué me tocó esta vida? ¿Por qué no nací en, no sé, en Dubái, en Hawái? Y no, nací preciso en Castilla, no, preciso. Qué vaina tan horrible. ¿Por qué no tal cosa? ¿Por qué no tal? Y empezamos a mirar eso. Pero dice que Él hace según su voluntad, que por Él y por Él, que porque de Él y por Él y para Él, todo implica una dependencia. Dicho de otras palabras, en otras formas, en el principio Dios, en el centro Dios y al final Dios. Por eso que las personas del mundo saquen a Dios de la ecuación, de acuerdo. Yo no puedo, no, es que es normal. Que el ser humano no lo reconozca, listo. Pero que el creyente no le dé ese lugar, no le demos ese lugar que merece. Y tristemente debemos decir que es algo que es demasiado fuerte hoy en día, que es algo que vemos por todos, no, por todos los lados. Es algo tremendo, es algo que estamos viendo. ¿Sabe por qué? Porque hoy en el hombre en su ignorancia eleva teorías sobre el actuar de Dios. Hoy tenemos una cantidad de personas que dicen, seguro Dios hizo eso porque tal cosa. ¿En serio usted tiene la cabeza para poder discernir que Dios hizo eso por eso? Es que Dios es, ¿eh? Oye, ¿en serio nosotros tenemos esa capacidad? Uy, nosotros podemos entender por qué del carácter de Dios y por qué Dios hace esas cosas. ¿Sabe qué pasa? El hombre no ha entendido su posición, no ha entendido su lugar con el Señor. Los hombres hoy, las personas hoy se levantan y hablan de Dios lo que quieran y empiezan a interpretar a Dios a su manera y a su forma. Pero ¿saben qué? Dios es un misterio para nosotros. Si es que si no fuera un misterio no sería Dios. No lo podemos comprender, es incomprensible. Apenas captamos algunas cosas, pero hay muchas que nos cuestan. Las que Él nos revela que están re claras, pero hay muchas otras que no. Pero el hombre claro, el hombre no tiene esa capacidad, esa competencia para poder entender todos los caminos de Dios. Es más, Dios lo escribió en la Biblia. Dijo claramente, usted no me puede entender a mí. Y no lo puede entender por una razón supremamente sencilla, que dice Isaías 55, 8 y 9. ¿Sabe por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Uh. Y entonces, ¿sabe por qué usted tiene tantos conflictos allá adentro? Porque es que nosotros en nuestra limitada manera de pensar, tratando de entender a Dios, nos chocamos. ¿Pero por qué Dios? Y usted dice, o se acomoda que hizo eso por tal y lo acomodamos a la manera de nosotros. Pero él dice, mis pensamientos.
no son los suyos. Mis caminos normalmente no son los suyos. Y dice que mis pensamientos son mucho más altos que los suyos. Porque la verdad es que eso somos, es que en eso estamos, en eso no hay la menor duda. ¿Y sabe por qué no podemos pensar? Porque tenemos obviamente una naturaleza pecaminosa en la cual hay un conflicto. Tenemos los sentimientos, nuestra mente, la carne todavía está y hay una enemistad con Dios y en lo que Dios dice entre la carne y... Ahora, cuando llega el Señor, Él entra y empezamos a tener los pensamientos de Dios, empezamos a comprender algo de la grandeza de pero no, pero apenas una parte. Pero lo más triste es que en la Biblia revela algunas cosas muy claras de Dios y el creyente ni siquiera las toma. ¿Y sabe qué pasa cuando usted no las toma? Usted desfallece en su fe y se caen todas las cosas. Cuando usted no tiene clara esta parte que Dios es Dios, Él está en el trono, que está por encima, que está haciendo su voluntad, que Él tiene, que Él hace como quiere cuando quiere y que nadie que detenga su mano. Cuando usted no puede someterse a esa verdad, de que él piensa más alto que usted y es más poderoso que usted y tiene unos caminos más sabios que los suyos y que los míos. Y cuando no podemos entender eso, a chocarse y a tener una vida llena de... por el conflicto que hay en nuestro corazón. Y claro, y cuando pasa eso y usted no acepta, porque aquí el asunto es, oiga hermano, confíe en lo que Dios dice. Acepte lo que el Señor dice. Porque cuando no lo acepta, entonces usted empieza a cuestionar. A mí no me parece que haya enfermedades. Empieza la sabiduría humana. No, realmente no entiendo. ¿Pero por qué debe haber enfermedades? No entiendo. O sea, ¿pero por qué? O sea, mejor no, Él es Dios, ¿no? ¿Por qué se pone con esas? Wow. ¿Y por qué no trancar todos los males del mundo? Porque que los males no se lleven a cabo, que todo, que los mal no pase. Y muchos empiezan a hacerse esas preguntas y la pregunta es si nosotros tenemos siquiera el derecho de hacerlas. Y ese es el gran problema. Dios es un misterio. Si no fuera un misterio para nosotros, no sería Dios. No podría ser Dios en manera alguna. Pero esto que estamos viendo es tan esencial y tan vital. Vamos a colocar a Dios en el lugar que merece. No de palabra, porque de palabra usted hasta lo canta. Oh, excelso Dios, poderosísimo Cordero de Dios. Tú que estás en el trono, pues muy lindo, pero la vaina es el asunto de vivirlo, en cómo usted vea la vida. Usted puede ver la vida a Dios, en su vida a Dios gobernando. ¿Puede ver eso? Si no puede ver eso, ese es el problema que tenemos hoy. Y la gente no está viendo a Dios gobernando en sus vidas. Wow. Y sabe qué es lo que falta en ese momento cuando Dios no, en nuestra vida, no lo podemos ver gobernando todos los asuntos de nuestra vida. Entramos en un pecado que se llama falta de fe. Y de eso quiero hablar. Esa es la introducción. Ahora sí vamos a hablar de las para poder solucionar el problema. Se llama falta de fe. La fe es una actitud adentro, señores. Aquí adentro, es una actitud, para que me entiendan, ah, la fe es una actitud de dependencia. Es una actitud de dependencia. Es llegar al final de nosotros, es llegar al extremo de nosotros, al punto más alto de nosotros. Es decir, hasta aquí llego yo sé que de aquí para allá no puedo hacer absolutamente nada. Y el ser humano es débil, así que no cree que pueda hacer mucho. La fe es hasta aquí puedo llegar yo, ya no puedo hacer nada. Y cuando eso pasa algo fantástico. Si lo hacemos bien, claro está.
Si lo hacemos bien cuando llegamos a ese punto en que reconocemos que no puedo, que necesito depender de Dios en este caso, wow. ¿Sabe qué pasa cuando ocurre eso, tenemos esa actitud? Cuando tenemos fe, le damos a Dios el lugar que corresponde. Cuando tenemos fe, le damos a Dios el lugar que corresponde. Porque en ese momento lo colocamos donde, Señor, tú eres el único, el poderoso, el grande, y ante mi limitada sabiduría, ante mi limitada inteligencia, ante mi limitado poder, ante mis tremendas limitaciones, reconozco que solo tú y nadie más que tú puede hacer. Y que, ojo, y que lo que hagas, lo entienda o no lo entienda, me guste o no me guste, es perfecto porque tú eres Dios. Wow. Y darle al lugar que corresponde en este punto que estamos mirando acá, cuando llegamos a este punto de la fe, es también que nosotros nos demos nuestro lugar. Según la Biblia, ¿cuál es nuestro lugar? La Biblia dice que somos polvo. Wow, así es sencillo. Señor, yo no puedo hacer nada. Yo la verdad, como dice la Biblia, somos polvo. Hasta ahí puedo estar, hasta ahí puedo llegar. ¿Y sabe que esa es la forma en que la fe crece? Cuando yo puedo reconocer estas verdades. Señor, yo realmente soy un ser humano. Reconozco que como ser humano estoy débil. Reconozco que como ser humano me hace falta un montón de cosas. Y por lo tanto, necesito total, completa, absolutamente de ti. Mm. Pero la fe que hoy tiene la gente, hoy es simplemente un dicho en la boca. Y hoy la gente tiene un Dios al que le tiene fe a su propia manera. Señor, que me saca ese crédito fácil con esa 35 años por ese celular de 18 millones que me compré. Y le salió y me salió. Dios, gracias. La gente ha inventado sus propios dioses en la cabeza. Y a veces hasta los cristianos le atribuyen cosas a Dios que Dios no haría. Uy, me pasé el semáforo y el policía no me vio. Gracias, Señor. Es que yo sabía que podía contar contigo para esto. ¿Es eso? Saben que el Dios que hoy, y no debe pasar entre nosotros, que incluso el Dios moderno, incluso en muchos lugares, es un Dios que no tiene poder para cambiar a la gente, para cambiar las circunstancias, para arreglar las cosas. Wow. Es un Dios donde muchas veces en algunas iglesias tiene un adversario que supuestamente tiene tanto poder como él y que se llama Satanás. Eso es desconocer la Biblia porque Satanás no tiene el poder de Dios. Nunca lo ha tenido. Es un ser creado contra un ser divino. Pero ese es el Dios que muchos hoy en su cabeza tienen. A veces llegan a, por lo mismo de no entender y no aceptar las verdades que la Biblia expresa, entonces es un Dios al que se le atribuyen que manda enfermedades, que manda, wow, una enfermedad sí, Dios puede mandar algunas, pero muchas son consecuencia de nuestro propio pecado. Pero para ellos es un Dios que no puede mover el mundo y cuando ocurre un terremoto, entonces, esos son causas naturales. Dios mueve el mundo, hermanos. Llegó el coronavirus y ¿qué dijeron? Eso fue una conspiración de los Illuminati. Y no se dieron cuenta que Dios trató al mundo. Ignorancia se llama eso. Y es una cosa tremenda. Pura ignorancia. Hoy en día, cuando dijimos, es que el Señor mandó esa epidemia, ay, ya. Dios quiere felicidad para todos. ¿Cómo va a mandar una plaga para el mundo?
El Dios que la gente hoy proclama es un Dios que no tiene sabiduría, no el de la Biblia. Mm, Porque supuestamente dice, ay, es que, pues Dios ahí a veces interviene, a veces no interviene, y a veces, no, no, yo hubiera hecho las cosas diferentes, dicen algunas bellezas. ¿En serio? Y es un Dios que permite un montón de cosas, entonces, pues Dios así, el Dios no tiene sabiduría supuestamente, no actúa como supuestamente debería actuar, no evita lo que debería evitar, y la gente no entiende, no entienden que Dios es soberano y que la gente está actuando conforme Dios le dio al hombre una voluntad y el hombre la está ejerciendo. Nosotros no tenemos la culpa de que la maldad toque tantas esferas, incluso a nosotros, pero esa es la maldad del hombre, no la maldad de Dios. Y entonces el Dios de hoy les parece que no tiene sabiduría porque supuestamente permite esas cosas en este mundo caído y llevado. Y eso se llama ignorancia también. Ah, el Dios de ahora le falta santidad. Mm, Supuestamente. En la Biblia Dios aborrece el pecado, pero en el mundo ya tenemos una cantidad de gente que dice, no, Dios se aguanta esto, Dios se aguanta lo otro, Dios. Y la pregunta que hoy tenemos que hacernos es, ¿nosotros creemos en esa clase de Dios? Wow. Nosotros tenemos que creer en el Dios que muestra la palabra de Dios. Es la única manera de reconocerlo y de que la fe de nosotros aumente. Cuando todas estas cosas están claras en cada uno de nosotros. En la escritura, cuando uno lee la escritura, el Dios de nosotros es un Dios todopoderoso, único, no hay más. Es un Dios todopoderoso. Ese es el Dios que tenemos actualmente. Es un Dios que hace conforme su voluntad. Y le voy a pasar un versículo en Efesios capítulo 1, versículo 11. Aquí lo voy a colocar para ustedes. Dice, él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios tiene, usted lo lee ahí, conforme al propósito. Hay un plan. Dios tiene un plan. Dios ordena, Dios manda, Dios dice. Y con él todas las cosas son posibles. ¿O acaso no se acuerdan lo que dice Isaías 40, versículo número 12? A ver, ¿no puede Dios acaso hacerlo? ¿Quién midió, dice el Señor, las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos, 3 nomás, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién puede hacer eso? Dios, Dios. ¿Y qué tal este versículo de Isaías 40:22? Es también muy, 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 muy fuerte para entender esta verdad. Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¡Guau! Él ha hecho todo lo que vemos sobre la creación, pero también sobre las personas. ¿Dónde lo dice? Ahí mismo en Isaías 40:23. Aquí está, mírenlo. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa humana. Ese es Dios. Y yo sé que usted está pensando, pero es que en mi mente me choca que pasen estas cosas y es que yo no las entiendo. ¿Y quién le dijo que tenía que entenderlas todas? ¿De dónde sacó que usted las tiene que entender todas? Dios hace como Él quiere, Dios hace como Él desea. Abran sus Biblias ahí en Isaías 44:24.
Solo para mirar algo que tiene que ver con la soberanía de Dios. Isaías 44, 24 en adelante. Y ya leímos algunos versículos. Es el 22, no, vamos a leer del 24 en adelante. Vayan a sus Biblias ahí. Del 24. Miren esta belleza de texto. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Ush. Pero siga leyendo. No se detenga ahí en ese pedacito. Dice el texto, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco la sabiduría. Uy, wow. Ese es el Dios de la Biblia. Y la pregunta que el Señor nos hace hoy, que nos reta es, ¿tú lo ves en esa dimensión? Tal vez debemos hacer la misma pregunta que Dios le hizo a través del profeta Isaías a su pueblo. Le preguntó en Isaías 40:18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué o qué imagen le compondréis? Pss, mire el cielo, ¿quién creó todas las cosas? ¿Quién hizo todos los ejércitos? ¿Quién hizo todo lo que vemos? ¿Quién controla? Aunque no, aunque uno me dice, pero de verdad Dios controla. ¿Qué está diciendo el Señor? Estamos hablando del Dios que no se fatiga, que no se cansa, que no desfallece. Estamos hablando del Dios que es infinito en sabiduría. Dios es infinito en sabiduría. Lo puede comprender, lo puede ver. Eso es algo increíble. Entonces yo pregunto, ¿por qué dudamos tanto de... Y acabamos de ver la explicación. No aceptamos. Nos falta fe, nos falta confianza en Él. Si usted creyera en ese Dios como lo estamos mostrando, todopoderoso, todo sabio, y viene un problema gigante, ¿usted qué pensaría usted teniendo a Dios en su vida? ¿Mm? Y sabe que lo que hay en la Biblia, lo que hay es un montones, pero montones de versículos para exaltar la grandeza, el poder del Señor. Salmo 147:5. Mire ese versículo tan increíble. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Pero también la Biblia dice algo tremendo para el hombre. Le manda un mensajito. Uno, bueno, el hombre no puede entender a Dios. El entendimiento de Dios no está al alcance del ser humano. No se choque con él. El Señor quiere que nosotros nos pongamos en la posición de entender, Señor, tengo un montón de debilidades, un montón de cosas, un montón de asuntos que no puedo entender, pero el Señor dice, no tiene que entenderlos, tiene que confiar en mí. Tiene que confiar en mí. Ese es el punto. Y yo le pregunto en esta noche si su confianza en Dios es de ese tamaño. ¿De qué tamaño es su confianza en Dios? Si usted tuviera que describir a Dios, ¿usted cómo lo describe? Él es grande. Pues, es poderoso. ¿En serio? ¿Eso es el que estamos viendo ahí? Y por eso sabe que cuando Dios a veces nos da consejos, choca. Dice, "Ah, a mí me gustaría oír otra cosa". Choca completamente contra el ser humano.
Y repito, que las personas sin Dios no lo comprendan, de acuerdo. Pero en 1 Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mm. Y ese es el punto. Dios deja claro, mire, usted, cuando no tenemos al Señor hay un montón de cosas que no podemos entender porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Y cuando llega el Señor a la vida, empezamos a poder comprender, no todas, pero muchas cosas las podemos entender. Pero lo triste es que aunque podemos comprender muchas cosas, el creyente no hace el esfuerzo de comprenderlas, de meterse con Dios y de que las que conoce, de creerlas tan firmemente que tenga un Dios tan poderoso como el que la Biblia muestra. ¿Sabe qué? Mire, es un asunto complejo porque, por ejemplo, piensen los hombres del Antiguo Testamento. No tenían el Nuevo Testamento, no tenían toda la Biblia recopilada. ¿Sabe de qué se agarraban? De lo que Dios les iba diciendo. Es que Dios, Señor, dijo, es que tú dijiste, es que tal cosa. Y con ese poquito de información, wow, se sostenían en sus vidas y mantenían las vidas rectas delante de Dios. Yo le pregunto, ¿cuánta información tenemos nosotros? Usted le brota la información de tanta que tiene, usted se le esparrama. Nunca habíamos tenido tanta información, pero tener información o conocimiento no garantiza que tengamos confianza en Dios. Es una cosa muy distinta. Y ese es el gran problema del creyente. Por eso hoy tenemos que pensar de qué tamaño es el Dios que tú tienes en tu mente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Y pero más importante, ¿cómo lo vives? Y la forma de probarlo es muy sencilla. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, ¿de qué tamaño es tu Dios? Cuando no entiendes algo con otras personas, ¿de qué tamaño es tu Dios? Cuando las cosas se ponen complejas y difíciles, ¿de qué tamaño es tu Dios? Y eso es algo que muchos hoy no comprenden, no lo miran. Y todo es porque el ser humano quiere ignorar la voluntad de Dios. El hombre presume de su voluntad. Yo hice lo que quería. Estoy haciendo con mi vida lo que quiero. Wow. Esa es la necedad humana. Y eso demuestra algo. Dios le dio al hombre una voluntad. Dios es soberano, sí. Pero le dio al hombre una voluntad y en esa voluntad Dios no obliga al hombre. Ese es el punto. Por eso el plan de Dios es que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso llama a todos y les dice, oiga, vengan. Pero no todos van a obedecer. No todos van a obedecer. El faraón dijo, voy a hacer mi voluntad. Y el tipo se llegó y se arranchó, es que no, y voy a hacer mi voluntad y no los dejo ir y no los dejo ir y no los voy a dejar de adorar. Y Dios dijo, vea que sí. Así funciona. Y usted también lo puede tener. Podemos ser como Jonás. Dios le dice, vaya, haga tal cosa. Y usted, pues, no, 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 no. Y allá termina usted evangelizando. Así funciona la voluntad de Dios. Se impone sobre cualquier circunstancia, con impíos y con creyentes. Por eso cuando el hombre hace algo es la voluntad permisiva de Dios, porque le dio una voluntad para que la ejerza.
Pero el Señor estaba esperando que todos reconozcamos esa grandeza. Señores, Dios es absolutamente soberano. La Biblia lo esboza, lo muestra en todos los pasajes que usted pueda imaginar. ¿Y sabe por qué? Porque dice, por ejemplo, en el libro de Isaías 46:27. Vamos allá un instante. Piense algo. Isaías 46:27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Quién? A ver. Él hace como quiere. Dios ejerce su soberanía sobre este mundo. Pero pilas. Parte de su soberanía fue que le dio al hombre una voluntad y por eso el hombre en esa naturaleza caída que tiene ha destruido, ha ejercido para mal. Pero en esa voluntad Dios dijo, amo tanto al hombre que no quiero que se pierda sabiendo cómo está. Y por eso hizo cosas increíbles, como enviar a su propio hijo para salvarnos. Ese es el punto. Así es como funciona. Ese es el punto. Déjeme terminar diciendo que es para eso, para entender esta verdad de lo grande y lo soberano que es Dios y que no raya y que quede claro, la soberanía de Dios no raya con la responsabilidad humana, porque el que en su soberanía Dios le dio al hombre responsabilidades, le dio voluntad. No lo deja hacer lo que quiere, pero en su soberanía le dijo, ¿sabe qué? Tome, yo no lo obligo. Y la dio. Y por eso el mundo hace lo que hace y vemos cómo se va para muchos lados. Por misericordia nosotros alcanzamos al Señor la salvación, porque Él nos buscó, nos encontró, hizo algo increíble. Pero el punto es, una de las cosas que la Biblia resalta, que va a llamar a otros a que se acerquen al Señor, es que vean que nosotros creemos realmente en un Dios todopoderoso, uno en el que confiamos plenamente que está en control de las cosas. Yo lo reto a que mire la naturaleza y a quién le pidió Dios consejo para hacer lo que hizo. ¿A quién le dijo Dios, bueno, qué hago acá para el cucarrón? ¿Le pongo dos alas o le pongo qué? ¿Qué hago? Ahora mire los millones de seres que existen, de criaturas que Dios ha creado. Él decidió que los pájaros volaran en el aire, que los peces vivieran en el mar. Podía haber dicho todo igual, ¿no? Así, literal, tal cual como son las cosas. Así funciona con Dios. Por eso Dios no toma consejo de nadie. Por eso Dios no corrige sus errores, porque no tiene ninguno. Pero usted tiene que tomar una decisión. Y esa decisión es quién es su Dios, de qué tamaño es su Dios. ¿Cómo lo tiene que mirar? Mañana en la práctica es una cosa muy sencilla. Usted mañana se va a levantar y va a decir, va a tener un día seguramente con muchos compromisos. Y algunas cosas le van a salir que usted pensó y otras no. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Cuál va a ser su reacción cuando las cosas no salgan como usted pensó? ¿Y sabe cuál debe ser la respuesta? Señor, tú sabes. Yo puedo tener muchas teorías sobre por qué hoy el día no se dio y tal vez algunas coincidan de pronto. Pero realmente tú sí sabes, sí, está bien. Uy, y alguien que queremos mucho se enferma. Señor, muy tenaz, pero bueno, Señor, algún plan tendrás. Oramos conforme nos has enseñado. No, alguien que conocemos muere. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Señor,
Tú sabes, tú eres soberano. Llegó el momento de recoger a la persona y listo, ya lo decidiste. Y listo. Lo que quiero decir, señores, es que en la medida que usted vea a Dios, así va a ver la vida. Si usted ve la vida hoy como, la vida es muy terrible, la vida es muy tenaz, la vida es muy, entonces tal vez tu Dios no es propiamente el de la Biblia. Es una mezclita, es un remix de la Biblia con algunas cosas y un poco de cosas que venían de atrás. Y la Biblia dice, suelte eso, confíe. Pues hay un solo Dios. Cuando mañana nos levantemos por la mañana, cuando mañana, si el Señor lo permite, porque esa es la otra, ¿sabe qué? Empezando por ahí, si el Señor lo permite, nos levantamos. Y usted abra esos ojos. Ahí estamos viendo la soberanía de Dios. Básicamente nos ha permitido vivir un día más. Pero que quede claro que no lo quiere que lo vivamos para que usted haga lo que se le dé, sino para que cumpla sus planes y sus propósitos. Por eso el llamado hoy es a que si realmente hemos entendido quién es Dios, empiece a vivir para lo que Dios dice que hay que vivir y no para lo que usted quiere vivir. No tiene sentido. Y cuando se esté estrellando con cosas que no le salen, porque van a pasar, bueno, Señor, seguramente guíame, quiero saber por dónde andar. Quiero andar por esos caminos que la misma Biblia nos relata que Él ha preparado. Dice las cosas que Dios ha preparado para que anduviésemos en ellas. Qué chévere. Y allá tenemos que llegar. Por eso les animo a que empiecen a pensar en el Dios grande que tenemos y a verlo así. Usando una frase muy carismática, a declararlo en todo momento en su mente, en su corazón, en sus palabras, pero más en sus acciones. Que cuando usted diga, sabe que dejémoselo a Dios, no sea porque usted lo aprendió. Yo oí esa frase harto, pues la repito, sino porque usted dice, sabe que es que hay que dejárselo a Dios, no hay nada que hacer. Él sabe qué va a hacer. Oremos, confiemos. Entonces, lo que estamos haciendo hoy, mis hermanos, es un llamado a que confiemos más en Dios. Es un llamado a la fe en el Señor. Y les quiero retar a que lo sigamos haciendo. Que podamos cada día hacerlo mejor, creyendo en todo esto, recordando todas esas verdades, que Él es infinito en sabiduría, en santidad, que Él es grande, poderoso, y que nadie va a impedir su obra y su mano poderosa está en tantas cosas. Amén. El Señor nos ayude, hermanos, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces, te agradecemos. Pedimos que tú obres en cada vida, en cada corazón. Perdónanos porque muchas veces en nuestra mente tú no eres todopoderoso, Señor. Ayúdanos a confiar en lo que hemos escuchado, a entender que a pesar de nuestra debilidad y nuestra incompetencia para entender tantas cosas, tú eres Dios y estás ahí, Señor, gobernando, mandando. Ayúdanos a no cuestionar, Señor, tantas cosas que cuestionamos de ti, sino más bien a darte las gracias porque tú operas en medio de todas ellas. Por eso en esta noche te damos a ti el honor, la gloria. Hoy decimos, reconocemos, tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, tú eres el Todopoderoso Dios. Ayúdanos a que nuestra fe de verdad crezca, Señor. En que entendamos que ese es el lugar que tú mereces. Cuando tenemos fe, te estamos dando el lugar que mereces, Señor. El del que puede hacer todo lo que nuestra limitada humanidad no puede. Por eso dejamos en tus manos, Señor,
esta noche una vez más nuestras vidas y lo que hemos hablado en Cristo Jesús. Amén.